Yo no estaba preparado para ese día. Nadie lo está. Cuando bajé del avión en México, después de 19 años en Estados Unidos, llevaba en la mochila 3 cosas: ropa limpia, regalos para mi hija y todos los comprobantes de los envíos de dinero que había hecho durante casi 2 décadas. Pensé que eso sería suficiente. Pensé que me esperarían con lágrimas, con abrazos. Pensé que al menos mi esposa entendería que yo no me fui por gusto, que me deportaron sin darme tiempo ni a despedirme. Me equivoqué. Tomé un taxi desde el aeropuerto hasta San Miguel del Sol. El camino era largo, pero yo iba nervioso, feliz, asustado. Ensayaba las palabras. Perdón por no haber estado. Perdón por las navidades que no viví con ustedes, pero aquí estoy ahora y no me voy a ir más. Cuando llegué a la casa, la puerta estaba abierta. Entré despacio. Verónica estaba en la sala, de brazos cruzados, con una mirada que no conocía. Detrás de ella, mi hija Sofía me miraba como si yo fuera un extraño. Y al fondo, sentado en el sillón que yo compré con mi primer sueldo en Texas, había un hombre que no conocía. «¿Qué haces aquí?», me dijo Verónica. Yo no entendía. «Soy yo, Mateo. Volví. Me deportaron, pero ya estoy aquí. Podemos estar juntos otra vez». Ella soltó una risa fría. «¿Juntos? Mateo, tú nos abandonaste. Te fuiste y nos dejaste solas. Ahora ya no te necesitamos». Me extendió una carpeta. Adentro había papeles, papeles de divorcio. «Fírmalos», dijo. «Ya no eres parte de esta familia». Yo quise gritar. Quise explicarle que jamás los abandoné, que cada semana mandaba dinero, que trabajé 14 horas al día bajo el sol y el frío para que ellas tuvieran todo. Pero ella no me dejó hablar, me empujó hacia la puerta. «Si no te vas, llamo a la policía». Sofía no dijo nada, solo me miró con desprecio. El hombre del sillón sonrió. Salí de la casa tambaleándome. Afuera, los vecinos me miraban desde las ventanas. Algunos se reían, otros negaban con la cabeza. Me senté en la banqueta, frente a la casa que yo mismo levanté con mis manos, y lloré como no lloraba desde niño. Había cruzado el desierto por ellas, había aguantado el hambre, la soledad, el miedo, y ahora me cerraban la puerta en la cara como si yo fuera basura. Esa noche dormí en una banca de la plaza, con frío, con hambre, con el corazón roto. Pero algo dentro de mí, algo pequeño y terco, me susurraba: «Todavía no termina, Mateo. Todavía tienes vida. Tengo que regresar al principio para que entiendas cómo llegué hasta ahí». Nací en San Miguel del Sol, un pueblo donde las calles son de tierra y las oportunidades no existen. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Un accidente en la mina. Mi madre quedó sola con 4 hijos y ningún centavo. Desde ese día, dejé la escuela y empecé a trabajar. Cargaba bultos en el mercado, lavaba coches, ayudaba en las cosechas, lo que fuera. A los 18 años ya tenía las manos curtidas como las de un viejo. Conocí a Verónica cuando ella tenía 20 y yo 23. Era bonita, alegre, y me hizo creer que juntos podríamos salir adelante. Nos casamos rápido, vivíamos en un cuartito prestado, con piso de cemento y techo de lámina. Cuando nació Sofía, sentí algo que nunca había sentido: miedo de no ser suficiente. Verónica empezó a quejarse. «Mateo, no tenemos nada. Mira a las vecinas, tienen casas grandes, coches, ropa nueva, y nosotros aquí, muriendo de hambre. Yo trabajaba todo el día, pero el dinero no alcanzaba. En San Miguel no había futuro, solo polvo, calor y promesas rotas». Una noche, un primo mío llegó de visita. Venía de Estados Unidos. Traía botas nuevas, reloj brillante, billetes en la cartera. Me habló en voz baja. «Mateo, allá se gana en una semana lo que aquí ganas en 3 meses. Si quieres darle algo mejor a tu familia, tienes que irte». Verónica escuchó todo. «Deberías irte, Mateo. Aquí no vamos a llegar a nada». Yo no quería dejar a mi hija. Apenas tenía 1 año. Pero Verónica insistió tanto que terminé aceptando.
Me convencí de que era lo mejor, que era un sacrificio necesario, que en 2 o 3 años volvería con dinero suficiente para comprar una casa y poner un negocio. La travesía fue un infierno. Cruzamos el desierto de noche. Éramos 20 personas siguiendo a un coyote que apenas hablaba. Caminamos 3 días completos, sin agua suficiente, sin comida, con el sol quemándonos la piel y el miedo clavado en el pecho. Vi a 2 hombres caer desmayados. Uno de ellos no volvió a levantarse. El coyote nos dijo que no nos detuviéramos, que si queríamos llegar teníamos que seguir caminando. Yo caminé pensando en Sofía, en su risa, en sus manitas agarrando mi dedo. Eso me mantuvo vivo. Cuando llegamos a Texas, me sentí aliviado, pero la realidad me golpeó rápido. Los primeros meses dormí en un galpón con otros 10 migrantes. Colchones viejos tirados en el suelo, sin calefacción, sin ventanas que cerraran bien. En invierno, el frío nos calaba hasta los huesos. En verano, el calor era insoportable. Pero no podíamos quejarnos. No teníamos papeles, no teníamos derechos. Trabajaba en construcción, levantaba paredes, cargaba cemento, pintaba casas, 14 horas al día, 6 días a la semana. Los domingos llamaba a casa desde un teléfono público. Escuchaba la voz de Sofía y se me apretaba el pecho. Papi, ¿cuándo vuelves? Pronto, mi amor, pronto. Pero los meses se convirtieron en años. Cada vez que lograba juntar algo de dinero, se lo mandaba a Verónica. $1000, 2000, 3000, nunca faltaba un solo envío. Ella me decía que necesitaba más, que la casa estaba cayéndose, que Sofía necesitaba ropa, que había que pagar la escuela. Yo trabajaba más horas, aceptaba turnos dobles, comía lo mínimo para ahorrar cada centavo. Con el tiempo, conseguí arreglar mis papeles. Un patrón bueno me ayudó a tramitar una visa de trabajo. Por fin podía estar tranquilo. Ya no tenía que esconderme. Podía caminar por la calle sin miedo a que me detuvieran. Pero nunca pude regresar a México. Verónica siempre tenía una razón. Necesitamos arreglar el techo. Sofía necesita una computadora para la escuela. Hay que comprar un coche. Yo mandaba el dinero y posponía el viaje. Pensaba, 1 año más y vuelvo. 2 años más y ya estaré con ellas para siempre. Los compañeros de trabajo me advertían: compa, ten cuidado. A veces uno se vuelve solo un cajero automático para los que están allá. Yo me reía. No, mi familia no es así. Ellas me aman. Solo están esperando a que junte lo suficiente. Pero en el fondo, algo me molestaba. Las llamadas cada vez eran más frías. Verónica hablaba solo de dinero. Sofía casi no me hablaba. Cuando le preguntaba cómo estaba, respondía con monosílabos. Bien, sí, no sé. 19 años pasaron así. 19 años trabajando como mula, mandando cada centavo, creyendo que estaba construyendo un futuro. Pero lo único que estaba construyendo era mi propia ausencia. Y entonces vino la redada. Un día llegaron los de migración al sitio de trabajo. Mi antiguo patrón había cometido fraudes con los papeles de varios trabajadores. Mi nombre apareció en la lista. Me detuvieron sin explicaciones. Intenté mostrar mis documentos, mis comprobantes de impuestos, mis años de trabajo honesto. No importó nada. En 2 semanas me deportaron, sin tiempo para despedirme, sin tiempo para avisar. Solo me pusieron en un avión con una mochila y me enviaron de vuelta a México. Yo creía que al llegar mi familia me recibiría con los brazos abiertos. Pero lo que encontré fue una puerta cerrada, una carpeta de divorcio y un hombre desconocido sentado en mi lugar. Esa noche, tirado en una banca de la plaza, me di cuenta de algo terrible. Durante 19 años, yo había sido solo un fantasma que mandaba dinero. Y ahora que había vuelto de carne y hueso, ya no me querían.
Los primeros días después de que me echaran de la casa fueron los más duros de mi vida, peores que el desierto, peores que las noches de frío en el galpón de Texas, porque en el desierto yo tenía esperanza, sabía que si llegaba al otro lado todo iba a mejorar, pero ahora, tirado en las calles de mi propio pueblo, no sabía hacia dónde caminar. Dormía donde podía, a veces en la plaza, otras veces en la terminal de autobuses. Había noches en las que el sereno me calaba los huesos y me quedaba despierto, temblando, viendo pasar los carros. Me preguntaba si alguien se daría cuenta si yo desaparecía, si a alguien le importaría. El hambre era constante, no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía a nadie. Los primeros 2 días no comí nada, solo tomaba agua de una fuente pública. El tercer día, un vendedor de tamales me vio sentado en la banqueta y me dio uno. No me preguntó nada, solo me lo puso en las manos y siguió caminando. Ese tamal me supo a dignidad. Los vecinos me miraban con lástima, algunos con burla. «Mira al gringo», decían. «Tanto trabajar allá para volver sin nada». Lo usaron como cajero automático y ahora lo botaron. Yo bajaba la cabeza y seguía caminando. Pero lo que más me dolía no era el hambre ni el frío. Era la ausencia de mi hija, Sofía. Recordaba cuando nació. Era tan pequeña que cabía en mis 2 manos. Tenía los ojos grandes y negros como su madre. Lloraba mucho, pero cuando yo la cargaba, se calmaba. Me agarraba el dedo con su manita y yo sentía que el mundo entero dependía de mí. Antes de irme a Estados Unidos, le prometí que iba a volver pronto, que iba a traerle juguetes, ropa bonita, todo lo que quisiera. «Espérame, mi amor. Papá va a trabajar para que tú tengas una vida mejor». Pero los meses se hicieron años y las llamadas telefónicas no eran suficientes. Cada domingo yo llamaba. Al principio, Sofía me contaba todo. ¿Qué había hecho en la escuela? ¿Con quién jugaba? ¿Qué había comido? Yo escuchaba cada palabra como si fuera oro, pero con el tiempo sus respuestas se volvieron más cortas. «¿Cómo estás, mi amor?» «Bien». «¿Qué hiciste hoy?» «Nada». «¿Me extrañas?» «Sí», pero su voz sonaba vacía. Verónica siempre me decía que todo estaba bien, que Sofía solo estaba creciendo, que era normal que los niños se volvieran más callados. Yo le creía, o quería creerle. Ahora entiendo que Verónica le llenó la cabeza de mentiras. Le dijo que yo las había abandonado, que me había ido porque no las quería, que el dinero que mandaba era solo para limpiar mi conciencia, que yo estaba allá disfrutando mientras ellas sufrían, y Sofía le creyó, porque yo no estaba ahí para defenderme, no estaba ahí para abrazarla cuando lloraba, no estaba ahí cuando tuvo su primera menstruación, no estaba ahí cuando se graduó de la primaria, no estaba ahí cuando un niño la hizo llorar en la escuela. Yo estaba trabajando, mandando dinero, creyendo que eso era suficiente, pero no lo era. Sentado en esa banca, con el estómago vacío y el alma rota, me di cuenta de algo. Yo había sacrificado 19 años de mi vida por una familia que ya no me consideraba parte de ella. Había renunciado a ver crecer a mi hija. Había renunciado a las cenas, a los abrazos, a las palabras de buenas noches. Había renunciado a estar presente. Y ahora, cuando por fin podía estar con ellas, ya no me querían. Me pregunté si valió la pena. Me pregunté si debía haberme quedado en San Miguel, pobre pero con mi familia. Me pregunté si el dinero realmente hizo alguna diferencia. La respuesta me dolió. No lo sé, porque Verónica usó ese dinero para vivir bien. Pero también lo usó para borrarme de la vida de mi hija. Una tarde, caminando sin rumbo, pasé frente a la casa otra vez. No sé por qué lo hice. Tal vez esperaba ver a Sofía en la ventana. Tal vez esperaba que ella saliera corriendo y me dijera: «Perdón, papá, te extrañé». Pero no pasó nada. La casa estaba ahí, pintada de colores nuevos,
con un coche en el garaje que yo no reconocía. Las cortinas estaban cerradas. Todo se veía perfecto desde afuera. Pero yo sabía que por dentro estaba vacío, porque esa casa fue construida con mi sudor, con mis manos, con mi ausencia, y ahora ya no era mía. Me alejé despacio, arrastrando los pies. Sentía que llevaba piedras en los bolsillos. Esa noche, acostado en una banca, miré las estrellas y recordé algo que mi madre me decía cuando era niño. Hijo, mientras tengas vida, tienes esperanza. No importa cuántas veces te caigan. Lo importante es levantarse una vez más. Cerré los ojos y suspiré. No sabía cómo iba a levantarme. No sabía si tenía fuerzas, pero algo en mi pecho, algo pequeño y terco, no se apagaba. Todavía respiraba, todavía pensaba, todavía podía mover las manos. Y si había sobrevivido al desierto, si había sobrevivido a 19 años de soledad, tal vez podía sobrevivir a esto también. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero algo me decía que esta historia todavía no terminaba, que tal vez, solo tal vez, podía volver a empezar. Una semana después de dormir en las calles, un sacerdote me encontró tirado en las escaleras de la iglesia. Se llamaba Padre Miguel. Era un hombre mayor, con el pelo blanco y las manos llenas de callos. Me miró sin lástima. Solo me dijo, ¿tienes hambre? Asentí. Me llevó a la parte de atrás de la iglesia y me dio un plato de frijoles con tortillas. Comí despacio, porque mi estómago ya no estaba acostumbrado. Él se sentó frente a mí y esperó a que terminara. ¿Cómo te llamas? Mateo. ¿De dónde vienes, Mateo? De aquí. Nací aquí, pero pasé 19 años en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Le conté todo. La deportación, el rechazo de mi familia, los papeles de divorcio, las noches en la calle. Hablé más de lo que había hablado en años, y él solo escuchaba, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, el padre Miguel se quedó en silencio un momento. Luego dijo, Mateo, Dios no te trajo de vuelta para que murieras en una banqueta, te trajo para que aprendieras algo, no sé qué es todavía, pero algo es. Me ofreció un trato. Podía quedarme en un cuartito pequeño detrás de la iglesia. A cambio, yo ayudaría con la limpieza, con los arreglos del edificio, con lo que hiciera falta. No era gran cosa. El cuarto tenía una cama vieja, una mesa y una silla, pero tenía techo, y eso ya era más de lo que tenía antes. Acepté. Durante las siguientes semanas trabajé en silencio. Barría el patio, arreglaba las bancas rotas, pintaba las paredes que estaban despintadas. No hablaba mucho. Solo hacía mi trabajo y volvía al cuarto. Por las noches me quedaba despierto mirando el techo, pensando en Sofía. Un día, mientras arreglaba una puerta, un hombre mayor se acercó. Traía un sombrero de paja y una camisa remendada. Me miró trabajar un rato y luego dijo, «Trabajas bien. Gracias. ¿Cómo te llamas?» «Mateo». «Yo soy don Ernesto. Tengo una ferretería aquí cerca. Vendo materiales de construcción». Asentí, sin saber qué decir. «He visto cómo trabajas. Tienes manos de maestro. ¿Por qué estás aquí, arreglando puertas de iglesia?» Le conté mi historia otra vez, pero esta vez fue más corta, solo lo necesario. Don Ernesto escuchó en silencio. Cuando terminé, negó con la cabeza. «La vida es cabrona, Mateo, pero todavía tienes tus manos. Y mientras tengas tus manos, puedes trabajar. Y mientras puedas trabajar, puedes vivir». Me ofreció algo que yo no esperaba. «Ven a mi ferretería mañana. Necesito a alguien que cargue sacos, que organice el inventario. Te pago poco, pero es un inicio. Y si trabajas bien, te recomiendo con otros. Aquí en el pueblo siempre hay casas que arreglar». Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. Al día siguiente fui a la ferretería. El trabajo era duro. Cargar bultos de cemento, apilar tablas, limpiar el almacén, pero no me importaba.
Cada peso que ganaba me hacía sentir un poco más humano. Don Ernesto me enseñó cosas que yo no sabía: cómo calcular materiales, cómo negociar con clientes, cómo administrar el dinero. Me hablaba como si yo valiera algo, como si mi vida todavía tuviera sentido. Mateo, escucha bien, la gente te va a juzgar, te van a decir que fracasaste, que te usaron, pero tú no les debes nada. Tú solo te debes a ti mismo y a tu hija. Esas palabras me quedaron grabadas. Una tarde, mientras organizaba unos clavos, don Ernesto me dijo: deberías buscar a un abogado. ¿Para qué? Para que te defienda. Tú mandaste dinero durante años. Tienes comprobantes, ¿verdad? Asentí. Todavía tenía todos los recibos en mi mochila. Los había guardado como prueba, sin saber bien para qué. Ese dinero construyó esa casa, compró ese coche, pagó la escuela de tu hija. Legalmente tienes derecho a una parte. No puedes dejar que te quiten todo sin pelear. Yo nunca había pensado en eso. Solo quería recuperar a mi familia. Pero don Ernesto tenía razón. Si no peleaba, iba a quedarme sin nada. Me dio el nombre de un abogado. Se llamaba Rubén. Era joven, pero tenía fama de ayudar a migrantes. Tardé 2 semanas en juntar el valor para ir a verlo. Cuando finalmente fui a su oficina, me sentía pequeño. La sala de espera estaba llena de gente como yo. Gente cansada, con miradas perdidas, esperando que alguien les dijera que todavía tenían derechos. Cuando me tocó pasar, Rubén me recibió con un apretón de manos firme. Siéntate, Mateo. Cuéntame qué pasó. Le conté todo. La deportación, el rechazo, los años de trabajo, los envíos de dinero. Le mostré los comprobantes. Él los revisó uno por uno, en silencio. Cuando terminó me miró. Mateo, esto es oro. Tienes pruebas de que tú financiaste todo. La casa, el coche, la educación de tu hija. Tu ex esposa no puede simplemente echarte y quedarse con todo. Hay leyes que te protegen. ¿De verdad? De verdad. Pero va a ser una pelea larga, y no va a ser fácil. Tu ex esposa va a decir que tú las abandonaste. Va a intentar pintarte como el malo. Pero si tú estás dispuesto a pelear, yo te ayudo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien estaba de mi lado. ¿Cuánto cuesta? Vamos a trabajar con lo que puedas pagar. No te voy a dejar tirado. Salí de esa oficina con algo que no había sentido en semanas. Un plan. Ya no estaba solo. Tenía al padre Miguel, tenía a don Ernesto, tenía a Rubén, y tenía algo más importante: pruebas. Esa noche, en mi cuartito detrás de la iglesia, saqué todos los comprobantes y los organicé en orden. Eran cientos. Cada uno representaba una semana de trabajo, una semana de sacrificio, una semana de esperanza. Ahora esos papeles iban a ser mi voz. Iban a decir lo que yo no pude decir cuando me cerraron la puerta en la cara. Iban a demostrar que yo nunca abandoné a mi familia, que yo siempre estuve ahí, aunque fuera desde lejos, aunque fuera en silencio. Me acosté con el corazón un poco más ligero. Todavía tenía un largo camino por delante, pero por primera vez desde que volví, sentía que ese camino tenía sentido. Las cosas empezaron a cambiar cuando Verónica se enteró de que yo había contratado a un abogado. No sé cómo lo supo. Tal vez alguien del pueblo le contó. Tal vez me vio entrar a la oficina de Rubén. El caso es que un día, mientras yo trabajaba en la ferretería de don Ernesto, llegó hecha una furia. «¿Qué crees que estás haciendo, Mateo?», gritó desde la puerta. Los clientes voltearon a verla. Don Ernesto salió de la bodega. «Señora, aquí no puede venir a gritar». Ella lo ignoró. Se plantó frente a mí con los ojos llenos de rabia. «¿Piensas demandarme? Después de abandonarnos durante años, ¿ahora quieres quitarme lo poco que tengo?». Yo no respondí. Solo la miré. Tenía el mismo rostro, pero ya no la reconocía. «Yo no las abandoné, Verónica. Yo trabajé por ustedes, mandé dinero cada mes durante 19 años. Y tú lo sabes». «¡Dinero!».
Escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Crees que el dinero reemplaza a un padre? ¿Crees que tu hija necesitaba dólares o necesitaba un papá? Sus palabras me dolieron, porque tenía razón, pero también estaba mintiendo. Tú me pediste que me fuera, dije en voz baja. Tú me dijiste que aquí no íbamos a llegar a nada, que tenía que ir a Estados Unidos para darles una vida mejor. ¡Mentiroso!, gritó. Tú te fuiste porque quisiste, porque eres un cobarde, y ahora vienes a quitarnos todo. Don Ernesto la interrumpió. Señora, es mejor que se vaya. Aquí no vamos a resolver nada. Verónica me señaló con el dedo. Esto no se va a quedar así, Mateo. Vas a ver de lo que soy capaz. Se fue dando un portazo. Yo me quedé temblando. No de miedo, sino de rabia, de impotencia. Don Ernesto me puso la mano en el hombro. No te preocupes, Mateo. Ella solo está asustada. Sabe que tiene las de perder. Pero yo sabía que esto apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un infierno. Verónica empezó a esparcir rumores por todo el pueblo. Decía que yo las había maltratado, que me había ido para escapar de mis responsabilidades, que nunca mandé ni un peso, que ahora volvía solo para robarles. La gente empezó a mirarme diferente. Cuando caminaba por la calle, algunas personas cruzaban de banqueta. Otras me insultaban en voz baja. Sinvergüenza. Mal padre. Debería darte vergüenza. Hubo días en los que no quise salir del cuartito. Me quedaba ahí, acostado, mirando el techo, preguntándome si valía la pena seguir peleando. Pero Rubén, mi abogado, no me dejó rendirme. Mateo, escúchame bien. Esto es lo que hacen cuando saben que van a perder. Te atacan, te difaman, intentan que te rindas antes de llegar a juicio. Pero tú tienes las pruebas, y las pruebas no mienten. Me citó en su oficina para preparar el caso. Revisamos cada comprobante, cada fecha, cada cantidad. Rubén tomó notas, hizo cálculos, organizó todo en carpetas. Mateo, con esto podemos demostrar que tú financiaste la construcción de la casa, la compra del coche, los gastos de tu hija. Tienes derecho a reclamar una parte de esos bienes, no todo, pero una parte justa. Yo no quiero quitarles nada, dije. Solo quiero que reconozcan que yo nunca las abandoné. Lo sé, pero Verónica no va a ceder fácilmente. Ella va a pelear y va a usar a tu hija. Tenía razón. Unos días después, recibí una citación. Verónica había presentado una denuncia en mi contra. Me acusaba de acoso, de amenazas, de intentar entrar a su casa por la fuerza. Todo era mentira. Pero ahora yo tenía que defenderme. Rubén me acompañó a la audiencia. Entramos a un juzgado pequeño, con paredes descascaradas y sillas viejas. Verónica estaba del otro lado, vestida de negro, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. A su lado estaba su nuevo abogado, un hombre gordo con traje barato que me miraba con desprecio. El juez era un hombre mayor, de mirada cansada. Leyó los cargos en voz alta. Yo escuchaba y no podía creerlo. Me pintaban como un monstruo, como alguien violento, peligroso. Cuando me tocó hablar, Rubén me advirtió: «Di solo la verdad. No te enojes. No levantes la voz». Me puse de pie y hablé. «Señor juez, yo nunca amenacé a nadie. Yo solo quiero recuperar la relación con mi hija. Trabajé 19 años en Estados Unidos para mantener a mi familia. Mandé dinero cada mes. Tengo todos los comprobantes. Y cuando volví, me cerraron la puerta. Me echaron como si fuera basura». El abogado de Verónica me interrumpió. «¿Y por qué se fue, señor Mateo? ¿Por qué abandonó a su esposa y a su hija durante casi 2 décadas?» Yo no las abandoné. Me fui para darles una vida mejor. Una vida mejor. Su hija creció sin padre. Su esposa estuvo sola todo ese tiempo. Usted eligió el dinero sobre su familia. Esas palabras me cortaron como cuchillos. Rubén intervino.
Señor juez, mi cliente tiene pruebas de que cumplió con su responsabilidad económica. Además, fue deportado sin previo aviso. No tuvo oportunidad de despedirse, y al regresar fue rechazado inmediatamente. Aquí hay un patrón de manipulación por parte de la señora Verónica. El juez nos miró a ambos. Voy a revisar las pruebas. La próxima audiencia será en 3 semanas. Hasta entonces, el señor Mateo no puede acercarse a la propiedad de la señora Verónica ni a su hija. Salí de ahí derrotado. No podía ver a Sofía, no podía ni siquiera acercarme a la casa. Esa noche, sentado en mi cuartito, lloré de rabia. Me sentía atrapado, perseguido, como si el mundo entero estuviera en mi contra. Pero algo dentro de mí no se rendía. Recordé las palabras de mi madre. Mientras tengas vida, tienes esperanza. Apreté los puños. Yo no iba a dejarme vencer, no después de todo lo que había pasado. Iba a pelear, aunque me doliera, aunque me humillaran, aunque todos me dieran la espalda, porque yo sabía la verdad, y la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Después de la audiencia, pasé varios días sin salir del cuartito. No tenía fuerzas, no tenía ganas de enfrentar las miradas del pueblo. No quería escuchar más insultos, más mentiras. El padre Miguel venía a verme todas las mañanas. Me traía café y pan. Se sentaba en silencio a mi lado. No me presionaba, solo estaba ahí. Una mañana, después de varios días de silencio, me dijo: «Mateo, entiendo que estés cansado, pero quedarte aquí encerrado no va a cambiar nada. La vida sigue afuera, y tú todavía tienes mucho que hacer». Lo miré sin decir nada. Dios no te salvó en el desierto para que te rindieras ahora. Te salvó porque tiene un propósito para ti. Tal vez no lo veas todavía, pero está ahí. Sus palabras me calaron hondo. Esa tarde salí a caminar. Fui hasta la ferretería de don Ernesto. Él estaba organizando unos tubos cuando me vio llegar. «Pensé que ya no volverías», dijo con una sonrisa. «Estuve a punto de no volver, pero aquí estás», asentí. «Necesito trabajar, don Ernesto. Necesito sentir que mi vida vale algo. Tu vida siempre ha valido, Mateo. Solo que a veces se nos olvida». Me puso a trabajar ese mismo día. Y al día siguiente, y al siguiente. Poco a poco fui recuperando el ritmo. Cargaba bultos, atendía clientes, ayudaba con las entregas. Don Ernesto me pagaba poco, pero me trataba con respeto, y eso valía más que cualquier sueldo. Un día, mientras descargaba cemento, llegó un señor preguntando si conocía a alguien que hiciera trabajos de albañilería. Don Ernesto me señaló. «Mateo es bueno. Yo lo he visto trabajar». El señor me miró con desconfianza. «¿Usted es el que vivió en Estados Unidos?» «Sí, señor. Y sabe hacer trabajos de construcción. Trabajé 19 años en eso. Me contrató para arreglar una barda. Era un trabajo pequeño, pero lo hice con todo el cuidado del mundo. Cada ladrillo bien puesto, cada mezcla bien hecha. Terminé en 2 días. El señor quedó tan contento que me recomendó con un vecino, y ese vecino con otro y otro. De pronto, empecé a tener trabajo. No mucho, pero suficiente para empezar a juntar algo de dinero. Don Ernesto me prestó herramientas. Me dijo que las fuera pagando poco a poco, sin prisa. Lo importante es que empieces, Mateo. Que la gente vea que eres un hombre de trabajo. Y eso hice. Cada mañana salía temprano. Llegaba a las casas que me contrataban y trabajaba hasta que caía el sol. No importaba si era un trabajo pequeño o grande. Lo hacía bien, con paciencia, con orgullo. La gente empezó a hablar de mí de otra manera. Ese Mateo trabaja con ganas. No cobra caro y hace buen trabajo. Es callado, pero cumple. Poco a poco fui construyendo algo que había perdido. Mi nombre. Ya no era solo el deportado. Ya no era solo el que abandonó a su familia. Ahora era Mateo, el albañil,
el que arregla bardas, el que pinta casas, el que trabaja honesto. Con el dinero que juntaba, compré mis propias herramientas, nada lujoso, una pala, una llana, un nivel, un martillo, pero eran mías. Un día, mientras terminaba de pintar una casa, el dueño me preguntó: ¿y por qué no pones tu propio negocio, Mateo? Podrías conseguir más clientes. Esa pregunta se me quedó grabada. Esa noche hablé con don Ernesto. ¿Usted cree que yo pueda poner mi propio taller? Claro que sí. Tienes experiencia, tienes herramientas. Solo necesitas un espacio y un letrero. ¿Y de dónde saco el dinero para el espacio? Empieza pequeño, busca un lugar barato, aunque sea un cuartito. Lo importante es empezar. Busqué durante días, encontré un local pequeño, casi en ruinas, en una esquina del pueblo. El dueño me lo rentaba barato porque nadie más lo quería. Lo limpié, lo pinté, arreglé la puerta, puse un letrero hecho a mano que decía: Reparaciones Ramírez, trabajo honesto, precio justo. No era gran cosa, pero era mío. El primer día que abrí, no entró nadie. El segundo tampoco. Pero el tercero llegó una señora preguntando si podía arreglarle una gotera. Claro que sí, señora. ¿Cuándo quiere que vaya? Mañana mismo, si puede. Fui, arreglé la gotera. Ella quedó contenta y me pagó lo justo. Además, me recomendó con su hermana. Así empezó todo. De boca en boca, mi negocio fue creciendo. No me hice rico, pero cada semana ganaba un poco más. Cada semana podía pagar la renta, comprar comida, ahorrar algo. Por primera vez desde que volví, sentí que tenía control sobre mi vida. Mientras tanto, el juicio seguía avanzando. Rubén me llamaba cada semana para mantenerme informado. Había presentado todas las pruebas, los comprobantes de los envíos, las fechas, las cantidades, todo estaba documentado. La estrategia de Verónica era seguir atacándome, decir que yo era un mal padre, que el dinero no compensaba mi ausencia, pero Rubén tenía una carta bajo la manga. ¡Mateo! Vamos a demostrar que Verónica usó ese dinero para beneficio propio. Vamos a mostrar que tú cumpliste con tu parte y vamos a pedir que se reconozca legalmente tu contribución. La audiencia final estaba cerca. Yo sabía que iba a ser duro. Sabía que Verónica iba a decir cosas feas. Sabía que iba a intentar pintarme como un monstruo, pero ya no me importaba, porque yo había tomado una decisión. No iba a pelear por venganza, no iba a pelear por orgullo. Iba a pelear por la verdad, por mi nombre, por mi dignidad, por la memoria de esos 19 años que di por amor, y sobre todo, iba a pelear por Sofía, porque aunque ella todavía no lo supiera, yo nunca la había abandonado. Y algún día, cuando tuviera edad para entender, iba a saber la verdad. Esa noche, antes de dormir, saqué una foto vieja que llevaba en la cartera. Era de Sofía cuando tenía 2 años. Estaba en mis brazos, riendo, con las manitas agarrando mi camisa. La miré largo rato. Algún día vas a saber la verdad, mi amor, le dije en voz baja. Algún día vas a saber que tu papá nunca te dejó. Guardé la foto y apagué la luz. Mañana sería otro día de trabajo, otro día de lucha, otro día de resistencia, pero ya no estaba solo y ya no tenía miedo. La audiencia final llegó un martes por la mañana. Entré al juzgado con Rubén a mi lado. Llevaba puesta mi mejor camisa, limpia y planchada. Las manos me temblaban un poco, pero caminé con la cabeza en alto. Verónica estaba del otro lado, junto a su abogado. Me miró con desprecio. Yo solo la miré un segundo y luego desvié la vista. Ya no sentía rabia, solo cansancio. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Comenzó la audiencia. El abogado de Verónica habló primero. Repitió lo mismo de siempre, que yo las había abandonado, que el dinero no era suficiente, que Sofía había crecido sin padre por mi culpa. Luego le tocó a Rubén.
Presentó todos los comprobantes, uno por uno, mostró las fechas, las cantidades, los años de trabajo. Señor juez, aquí está la prueba de que el señor Mateo Ramírez nunca abandonó a su familia. Durante 19 años envió dinero de manera constante. Con ese dinero se construyó la casa, se compró el coche, se pagó la educación de su hija. Él cumplió con su responsabilidad y cuando regresó fue rechazado y difamado. Mi cliente no busca venganza, solo busca que se reconozca la verdad. El juez revisó los documentos en silencio. Luego me miró. Señor Mateo, ¿tiene algo que agregar? Me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero mi voz salió firme. Señor juez, yo nunca quise irme. Me fui porque creí que era lo mejor para mi familia. Trabajé sin descanso, aguanté el frío, la soledad, el miedo, todo por ellas. Y cuando volví, me trataron como basura. No busco quitarles nada. Solo quiero que mi hija sepa que su papá nunca la abandonó. Eso es todo. Me senté. El juez se quedó pensando un momento. Luego dijo, voy a emitir mi sentencia en 2 semanas. Salimos del juzgado. Rubén me dio una palmada en el hombro. Lo hiciste bien, Mateo. Ahora solo queda esperar las 2 semanas más largas de mi vida. Seguí trabajando, seguí atendiendo mi taller, seguí levantándome cada mañana, aunque no supiera qué iba a pasar. Finalmente llegó el día. Rubén me llamó por teléfono. Mateo, ganamos. No podía creerlo. ¿Qué? El juez reconoció que tú financiaste la construcción de la casa y la compra del coche. Te otorgó el 50% del valor de esos bienes. Además, dejó constancia de que tú cumpliste con tu responsabilidad económica. Verónica tendrá que pagarte o vender los bienes para darte tu parte. Me quedé en silencio. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. No era el dinero lo que me importaba. Era el reconocimiento. Era saber que alguien, en algún lugar, había escuchado mi verdad. Gracias, Rubén. Gracias por creer en mí. Tú te lo ganaste, Mateo. Tú nunca te rendiste. Colgué el teléfono y me senté en el suelo del taller. Lloré como no lloraba en años, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran de alivio. Los días siguientes fueron extraños. La noticia se esparció por el pueblo. La gente empezó a mirarme diferente. Algunos me pedían disculpas. Otros solo asentían con respeto cuando me veían pasar. Verónica tuvo que vender el coche para pagarme. No quiso darme nada de la casa, así que el juez ordenó que se vendiera y se dividiera el dinero. Yo tomé mi parte y la invertí en mi taller. Compré más herramientas. Renté un espacio más grande. Contraté a 2 ayudantes, jóvenes migrantes que habían vuelto como yo, sin nada. Les enseñé lo que sabía. No solo el oficio, sino algo más importante, que la vida te puede tirar 1000 veces, pero siempre puedes levantarte. Un día, mientras pintábamos una casa, uno de ellos me preguntó, ¿usted cómo aguantó tanto, don Mateo? No lo sé, respondí. Creo que uno aguanta porque no le queda de otra, y porque hay algo adentro que no se apaga, algo que te dice que todavía no es tu final. Poco a poco, mi negocio creció. Reparaciones Ramírez se volvió conocido en el pueblo y en los alrededores. La gente confiaba en mí. Sabían que era un hombre de palabra, pero lo que más me importaba todavía no llegaba. Sofía. Pasaron varios meses sin verla, sin hablarle, sin saber de ella, hasta que un día, mientras trabajaba en el taller, alguien tocó la puerta. Alcé la vista. Era ella. Estaba más grande, más mujer que niña. Tenía el pelo largo, los ojos hinchados, se veía asustada. ¿Papá? Esa palabra me partió el alma. Me levanté despacio, sin saber qué hacer. Sofía. Ella dio un paso adelante, y luego otro, y de pronto estaba corriendo hacia mí, llorando, abrazándome. Perdón, papá. Perdón por todo. Yo no sabía. Mamá me mintió. Me dijo que tú nos habías abandonado.
pero encontré los recibos. Vi todo el dinero que mandaste. Vi las fechas y entendí que tú nunca nos dejaste. La abracé fuerte, tan fuerte como si quisiera recuperar todos esos años perdidos. Está bien, mi amor. Ya pasó, ya pasó. Lloramos juntos. Ella me contó todo, cómo su madre le había llenado la cabeza de mentiras, cómo el hombre que ocupó mi lugar resultó ser un ladrón, cómo todo se derrumbó y cómo, al final, ella encontró la verdad. Yo quiero estar contigo, papá. Quiero conocerte de verdad. Y yo a ti, mi amor. Tenemos mucho tiempo que recuperar. Desde ese día, Sofía empezó a visitarme seguido. Los fines de semana venía al taller y me ayudaba. Le enseñé a mezclar cemento, a pintar paredes, a usar las herramientas. No hablábamos mucho del pasado, solo del presente y del futuro. Con el tiempo, abrí un segundo local. Contraté más ayudantes. Reparaciones Ramírez. Ya no era solo un taller, era un lugar donde los migrantes que regresaban podían encontrar trabajo, dignidad y esperanza. Conocí a Clara, una mujer viuda que también había sufrido. Nos hicimos amigos primero, luego algo más. Ella entendía mi dolor porque había vivido el suyo. No me juzgaba. No me pedía explicaciones. Solo estaba ahí. Hoy, años después de aquel día en que bajé del avión sin nada, tengo una vida que nunca imaginé. Tengo mi negocio. Tengo a mi hija de vuelta. Tengo a Clara a mi lado. Tengo el respeto del pueblo. Pero sobre todo, tengo algo que nadie me puede quitar, mi dignidad. La deportación que un día pensé que era mi final, resultó ser mi comienzo. Me quitó todo, pero también me mostró quién era yo realmente. No soy solo un migrante. No soy solo un trabajador. No soy solo un padre. Soy un hombre que cayó al fondo y se levantó. Soy un hombre que creyó en el amor y fue traicionado, pero aprendió a amar de nuevo. Soy un hombre que perdió su familia y la recuperó. Soy Mateo Ramírez Aguirre, y esta es mi historia, una historia de sacrificio, de injusticia, de dolor, pero también de resistencia, de fe, de dignidad. Una historia que comparto para que otros sepan que no importa cuántas veces te tiren, siempre puedes levantarte, siempre.